damos la bienvenida a nuestro Así compañero. es. Querido Eze, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañero? Un gusto, un placer saludarlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un componente básico, fundamental en la Argentina que se viene. Hablando también desde estos lugares de lo que significa la asimetría en los costos. Hablamos de la energía, un componente realmente muy importante en nuestro país, ¿no? Desde este lugar hemos hablado en numerosas oportunidades de lo que significa el costo energético para el interior profundo de la Argentina. El desarrollo electroenergético es el sustento básico para este desarrollo económico, social que se plantea en los tiempos que se vienen. Bueno, acá con la asunción de Milei el próximo domingo y ya la semana próxima, también habrá que ver cómo las provincias van definiendo cada una su política tarifaria. Y hay un dato muy interesante que tiene que ver con el componente de generación de energía. En la conformación del precio que cada uno de nosotros pagamos por la energía que consumimos, allí hay un dato no menor que es el que puede empezar a variar y es el determinante en materia de subsidios en la Argentina. Ese componente de generación de energía pasaría a tener una tarifa más alta, lo que también se traduciría en valores mucho más altos para los usuarios, para los consumidores. Hay asimetrías tarifarias históricas en la República Argentina, difícil de corregir, que es lo que dicen los especialistas en el corto plazo, porque cada distrito, cada provincia elige su modelo tarifario. Respecto al tema subsidios, esta energía más cara, que es lo que dice nuestro entrevistado, Omar Marro, es muy difícil de conseguir en corto plazo, porque hay una política instaurada hace muchos años en la Argentina que hay que empezar a cambiar. Hay un dato antes de presentar la entrevista que tiene que ver con este componente y estas cuestiones cuando hablamos de la energía en la Argentina, compuesta por tres tramos, lo decíamos, la generación, y allí juega Camesa, ¿no? Que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, una sociedad anónima que sin fines de lucro. Bueno, Camesa es una parte importante que define valores fundamentalmente en Buenos Aires. También ahí entra la política nacional, fundamentalmente con Camesa. Está el transporte en alta, lo que significa el transporte de energía, y también la distribución. Allí entra el componente de empresas privadas, las empresas provinciales y las cooperativas. En ese componente energético que decíamos, que es en el primer tramo de la factura, se paga el 10 o el 15% de la tarifa de lo que realmente cuesta, de lo que realmente cuesta la generación de lo que se consume. Y allí está el debate en función a lo que se viene del cuadro tarifario de los subsidios en nuestro país. Tuvimos una charla muy interesante con Omar Marro, lo decíamos, que es el presidente de FACE. FACE es la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y otros servicios públicos, que pone blanco sobre negro sobre una situación que hay que empezar a debatir urgente en la Argentina. Lo escuchamos. Bueno, la mirada que podemos tener desde el sector cooperativo generalmente ha sido una mirada basada, digamos, en los aspectos que deben hacer o deben enfocarse en dos áreas. Una es la necesidad de preservar el servicio con los costos adecuados. La energía más cara es la que no existe. Cualquier servicio, el más caro de todos los servicios es el que no se tiene. Y si no, al ejemplo concreto, ¿qué le sucede a una fábrica de helados cuando se le interrumpe la energía durante 5 días, 6 días, 10 días, 15 días? Es decir, la energía más cara es la que no está. Entonces, ¿cuál es la obligación primaria de la prestación del servicio electroenergético? Asegurar la sostenibilidad con precios justos a lo largo del tiempo. Entonces, ahí empezamos a hablar de costos. Los costos que no necesariamente deben ser tarifas, es decir, el costo es cuánto cuesta poner un determinado número de kilowatts de potencia en disponibilidad a cada uno de los usuarios. Entonces, lo que tenemos que saber exactamente es cuál es el costo y luego
El tema tarifario va a depender de la voluntad política de cubrir el 100% de esos costos con un margen razonable o de cubrir parcialmente esos costos con la tarifa y de hacerse cargo de la diferencia. Y ahí aparece lo que habitualmente se conoce como subsidios. ¿Qué van a hacer con los segmentos que están fuertemente subsidiados? Fuertemente subsidiados significa hoy están pagando entre el 10 y el 15% del valor real de la energía, que insisto, es un segmento, no es la totalidad de la tarifa, es un segmento, pero en ese segmento se está pagando entre un 10 y un 15% de lo que cuesta generar la energía eléctrica que se consume. Allí habrá que ver cuál es la política para definir la persistencia de los subsidios, a quiénes van a seguir subsidiando, si se va a seguir subsidiando o no. Eso va a depender estrictamente de la decisión política del nuevo gobierno y bueno, todos estamos a la expectativa para saber cómo lo va a manejar. Bueno, ahí estaba la cuestión que manifestaba Marro, ¿no? Ese primer tramo que decíamos en la composición de la facturación. Allí hay un atraso cambiario importante y es parte de lo que debe empezar a sincerar el gobierno de Milei, ¿no? A partir de la semana próxima. Y hay un dato para cerrar, que es la cuestión de los generadores de energía, ¿no? Hay un tramo muy importante y muy abarcativo que son los hidráulicos, los atómicos y termoeléctricos. Ellos deben mantener el sistema equilibrado para que pueda responder a la alta demanda. Bueno, un tema de larga data en nuestro país, compañeros. La energía será una de las cuestiones, me imagino, que estarán en agenda la semana próxima. Gracias como siempre. Buena semana. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias.